Por más de 25 años, he guardado esto en silencio, porque ellos me obligaron. Pero ya no tengo nada que perder. Los médicos dicen que tengo unos meses, tal vez menos. Han sido claros en que es algo extraño, como si mi cuerpo estuviera deteriorándose desde adentro, como si algo lo hubiera carcomido lentamente a lo largo de estos años. Y sé muy bien que lo causó, aquellas luces que aquella noche de marzo de 1997 iluminaron los cielos de Phoenix. Ese fue el día en que perdí a Jenny. Y si hoy rompo mi silencio, no es por mí, es por ella. Jenny tenía una risa que iluminaba el cuarto, una chispa que hacía de todo una aventura. Nos conocimos en un curso de astronomía y, desde el primer momento, me deslumbró su fascinación por las estrellas. Solía decirme que quería explorar el universo, que había mucho allá arriba que la humanidad no estaba lista para entender. Aún puedo escuchar su voz clara cuando me llamaba chico serio, y como me daba una palmada en la espalda cada vez que me veía pensativo, recordándome que a veces solo teníamos que dejar que las cosas fluyeran, tal como lo hacía el cosmos. Aquella noche, justo después del anochecer, decidimos escapar al desierto. Era algo que hacíamos a menudo, como una especie de ritual secreto. El desierto de noche tenía algo hipnótico, sus vastas y oscuras llanuras se extendían hasta el horizonte, y en medio de ese silencio absoluto, solo estábamos nosotros y las estrellas. La noche era clara y fría, el cielo despejado como una bóveda infinita que nos rodeaba, con 1.000.000 de puntos de luz brillando sobre nuestras cabezas. Todo parecía tan lejano y, sin embargo, tan íntimo, como si ese rincón del universo nos perteneciera. Pero esa noche algo fue diferente. En medio de aquel silencio imperturbable, aparecieron 5 luces, pequeñas al principio, casi como puntos en el cielo nocturno, pero cada vez más visibles, brillando con una intensidad que superaba la de cualquier estrella. Se movían lentamente, como si avanzaran en formación. Estaban alineadas en un triángulo perfecto, tan preciso que parecía desafiar las leyes de la naturaleza. Nos quedamos mirándolas, confundidos, buscando en nuestros recuerdos algo que se les asemejara. Al principio pensamos que debía tratarse de un avión militar, o quizá algún tipo de maniobra de la Fuerza Aérea, pero había algo inquietante, algo que nuestros ojos no lograban procesar del todo. Las luces siguieron acercándose, y entonces lo supimos. No era ningún avión. No era tecnología humana. Frente a nosotros, en el cielo nocturno, la figura comenzó a hacerse más clara, una nave triangular, descomunal, deslizándose con una precisión imposible. Era tan enorme que su sola presencia parecía devorar el espacio a su alrededor. No era solo un objeto flotando sobre nuestras cabezas, era como una fuerza oscura, una entidad de dimensiones incalculables, que rompía la armonía de esa noche con su mera existencia. La nave se cernía sobre nosotros como una sombra amenazante, bloqueando la luz de las estrellas, envolviendo el aire en una especie de penumbra. Sus bordes eran tan nítidos, tan precisos, que daban la impresión de estar cortando el cielo en secciones. Nunca había sentido algo igual. El cielo nocturno parecía distorsionarse a su alrededor, como si el espacio mismo fuera incapaz de contener su forma. Y entonces lo notamos, el silencio. Un silencio tan absoluto que dolía, un vacío donde no había ni el más mínimo zumbido de motor, ni el sonido de los vientos del desierto. Era un silencio abrumador, aterrador, que parecía expandirse desde la nave hasta nosotros, como si absorbiera cualquier vibración en el aire. Había una densidad en ese silencio que hacía que el tiempo pareciera detenerse, no había ni un susurro, ni un movimiento, solo esas 5 luces en formación y esa inmensidad que nos aplastaba. Una sensación de insignificancia que jamás había experimentado. No estábamos simplemente mirando un objeto, sentíamos su presencia en cada fibra de nuestros cuerpos, en el peso de nuestros propios pensamientos.
Era como si ese triángulo no solo fuera grande en tamaño, sino que contuviera algo mucho más vasto y oscuro dentro de sí, como si llevara consigo secretos que nuestras mentes no estaban hechas para comprender. Con cada segundo que pasaba, sentíamos que estábamos siendo absorbidos por esa presencia. Nuestros corazones latían a destiempo, desorientados, atrapados en una mezcla de terror y fascinación. Jenny estaba atrapada en algo que yo no podía ver, en una conexión invisible que la unía a esa nave. La forma en que miraba las luces, con una mezcla de asombro y aceptación, me helaba la sangre. Era como si esas luces le estuvieran hablando de alguna manera incomprensible, susurrándole secretos que solo ella podía oír. Dio un paso, luego otro, acercándose a la nave, cada movimiento lento y deliberado, y una tenue luz, suave y espectral, comenzó a envolverla. Esa luz parecía emerger desde el triángulo, como una especie de neblina etérea que la rodeaba, que hacía que su figura se difuminara, sus contornos vibrando, como si se estuviera desvaneciendo delante de mí. Le grité, con un tono de desesperación que hasta hoy siento en mi garganta. Jenny, detente. Pero ella siguió avanzando, ajena a mis palabras, una pequeña sonrisa dibujada en su rostro, sus ojos fijos en esa luz. Era como si estuviera viendo algo más allá del cielo, algo que la envolvía con una paz inexplicable. Y entonces, ocurrió lo imposible. El resplandor alrededor de Jenny parpadeó, intensificándose en un segundo y luego desvaneciéndose con igual rapidez, y ella, simplemente desapareció. No hubo sonido, ni destello final, no hubo rastro de ella, como si la misma tela del universo hubiera sido rasgada en ese punto, y ella se hubiera desvanecido con la noche. El lugar donde había estado segundos antes era ahora un vacío absoluto, un espacio tan desolado que parecía contener una huella invisible de su presencia, una ausencia que pesaba en el aire. Sentí como algo se apretaba en mi pecho, un nudo de miedo y pérdida que parecía roerme por dentro. Respirar se volvió difícil, el aire estaba cargado, espeso, como si una fuerza invisible presionara cada parte de mí. Mi mente se negaba a aceptar lo que había visto. Comencé a correr por la arena, tambaleándome, gritando su nombre en un grito desesperado y quebrado, mi voz desgarrándose en el silencio de la noche. Tropecé, caí, me levanté, mis manos arañando la tierra mientras el miedo se convertía en una urgencia visceral de encontrarla, de traerla de vuelta. Y Jenny, repetí una y otra vez, mis palabras perdiéndose en el aire denso, pero no había nada, solo la vasta oscuridad del desierto y ese silencio implacable que parecía extenderse a cada rincón de la tierra. Era como si el mundo entero se hubiera congelado, suspendido en una quietud opresiva, un vacío absoluto que rodeaba mi voz y la ahogaba. Seguí corriendo, sin dirección, con los ojos nublados de lágrimas, tropezando en la arena fría y oscura, mientras la realidad de su desaparición comenzaba a calar en mis huesos. Alguien, se la había llevado, y yo estaba atrapado en un instante que no tendría fin. En ese momento supe que Jenny no solo había desaparecido de mi vista. Era como si se hubiera desvanecido del propio tiempo, borrada del mundo en un acto tan imposible como irremediable. No sabría decir cuánto tiempo estuve en ese estado, perdido entre el miedo y la confusión, hasta que vi las luces de unos faros acercándose por el camino. Un grupo de hombres con trajes oscuros descendió de la camioneta, sus movimientos calculados y sincronizados. Tenían una mirada fría y distante, como si sus ojos solo estuvieran allí para registrar datos y analizarme, despojados de toda empatía. Me interceptaron con una precisión inquietante, como si hubieran sabido exactamente dónde estaba desde el principio. No dijeron nada al principio. Uno de ellos me hizo una seña para que subiera a la camioneta, sin darme opción a negarme. Sentía el peso de sus miradas, casi robóticas, escrutándome en silencio, calculando cada reacción, cada movimiento. Me llevaron por un camino que se volvía cada vez más desolado,
hasta que las luces de la ciudad desaparecieron por completo y solo quedaba la inmensa oscuridad del desierto. Finalmente, llegamos a una instalación solitaria, un edificio de concreto sin ventanas, oculto en medio de la nada. El ambiente dentro era gélido, y un eco frío recorría el aire mientras me guiaban a una sala de paredes grises y vacías. Uno de los hombres, quien parecía el líder, empezó a interrogarme, su tono en un falso intento de cordialidad, como si tratara de ganarse mi confianza. Al principio, sus preguntas fueron vagas, como si quisiera que yo hablara de forma natural, pero cada vez que intentaba dar detalles sobre las luces o la nave, él desviaba el tema, o me interrumpía con respuestas evasivas. Finalmente, mencioné a Jenny. Apenas pronuncié su nombre, la atmósfera cambió drásticamente. El hombre se quedó en silencio, y vi cómo su rostro se tensaba, sus ojos fijándose en los míos con una intensidad que nunca había visto antes. Era como si mi simple mención de ella hubiera roto una regla tácita, un límite que ellos habían establecido. Otro de los agentes se acercó a mí y, con una calma helada, me dijo que olvidara a Jenny. Que nunca había existido. Que ella no era parte de la historia, y que lo que había sucedido esa noche no debía ser recordado. Intenté protestar, pero sus palabras caían como golpes, como si intentaran borrar su recuerdo de mi mente, obligándome a aceptar que nada de lo que había vivido esa noche había ocurrido realmente. Dijeron que lo que había visto eran simplemente luces de un ejercicio militar. Pero cuando vi sus miradas, vi el mismo vacío, la misma frialdad implacable, y supe que estaba atrapado, sin opción de refutar lo que me estaban imponiendo. En mi desesperación, intenté levantarme, pero uno de ellos me empujó de vuelta a la silla, y entonces lo vi, en una esquina oscura de la sala, como si hubiera estado allí todo el tiempo. Había una figura que no pertenecía a este mundo. Era alta, sus extremidades increíblemente largas y delgadas, terminadas en unas manos que parecían más patas de insecto que dedos humanos. Su piel era de un tono entre gris y verdoso, con un brillo húmedo que reflejaba la luz tenue de la sala, como una superficie viscosa, resbaladiza y fría. Me quedé paralizado, sintiendo un frío que me calaba hasta los huesos. Los ojos de la criatura estaban profundamente hundidos, oscuros, sin reflejo alguno, como pozos sin fondo. A pesar de no pestañear, esos ojos parecían observarme con una intensidad aterradora, escudriñando cada pensamiento, cada fragmento de memoria que pudiera revelar alguna verdad sobre lo que había visto. Sentí que mi mente se estaba desmoronando bajo esa mirada, como si esa criatura estuviera desmenuzándome con cada parpadeo, despojándome de cualquier capa de protección que tuviera. Sus movimientos eran lentos, medidos, y cada paso que daba emanaba una especie de control absoluto. La criatura se movía como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado alrededor de ella, sus extremidades largas y desgarbadas avanzando en un extraño vaivén que recordaba al movimiento de una mantis religiosa. A pesar de la quietud de su rostro, un atisbo de sonrisa, apenas una curva en sus labios delgados y secos, se dibujó en su rostro. Pero era una sonrisa que carecía de toda emoción humana, como si se tratara de una expresión programada para intimidar, para recordarme que yo era tan solo un objeto bajo su control. Los agentes en la sala parecían completamente ajenos a la presencia de aquella criatura, o quizás era que la conocían tan bien que su presencia no los alteraba en absoluto. En ese momento comprendí que estos seres no eran sus prisioneros, ni tampoco sus aliados en el sentido convencional. Era como si los agentes trabajaran bajo sus órdenes, obedeciendo sin preguntar, dispuestos a hacer cualquier cosa que estos seres les pidieran. Y allí, en ese cuarto frío y gris, sentí que el gobierno que conocía, el sistema en el que alguna vez había confiado, no era más que una fachada, una estructura vacía bajo la cual se ocultaba una realidad más oscura. Una red invisible de poder y control que se extendía mucho más allá de cualquier institución humana.
La criatura se acercó un paso más, y pude ver en detalle las arrugas en su piel, finas y profundas, como si su cuerpo estuviera hecho de algo más antiguo y resistente que carne. Me quedé inmóvil, sin poder mover ni un músculo, mi respiración entrecortada mientras sentía la frialdad de su presencia, ese vacío insondable en su mirada. Cada segundo bajo su escrutinio era un tormento, una sensación de desamparo absoluto, de insignificancia ante algo tan inmenso y ajeno que mis pensamientos mismos se sentían intrusos. Aquel ser se detuvo a solo unos pasos, observándome en silencio, y luego, sin decir nada, se alejó lentamente hacia las sombras, como si hubiera decidido que yo no era más que una pieza irrelevante en su enigmático plan. Desde aquella noche, mi vida nunca volvió a ser la misma. Me devolvieron a la ciudad al amanecer, como si nada hubiera pasado, como si fuera uno más de los testigos del fenómeno meteorológico. El aire de la ciudad me parecía irreal, denso, y en cada rostro encontraba un silencio forzado, una cautela extraña, como si todos supieran pero nadie pudiera hablar. Algo en mí se había quebrado, una fisura que no dejaba de ensancharse, llenando mi mente de dudas y recuerdos fragmentados. Durante los días siguientes, cada noticiero repetía la misma historia, un extraño juego de luces en el cielo. Ni una sola palabra sobre el objeto, sobre la nave, y menos sobre las figuras que habían aparecido entre las sombras. Cualquiera que intentara hablar era silenciado, sus palabras borradas, como si un borrador invisible hubiera pasado por encima de aquella noche y sus memorias. Todo rastro de Jenny desapareció también, su existencia misma se desvaneció. Las personas a quienes pregunté actuaban como si ella nunca hubiera estado allí, como si todo fuera una alucinación. Su familia, nuestros amigos, todos parecían olvidar su nombre con una facilidad escalofriante, como si una fuerza desconocida hubiera cambiado su historia, eliminándola de la realidad. Y, sin embargo, yo sabía que ella había existido. Que algo, o alguien, me obligaba a vivir en una versión distorsionada de la realidad en la que Jenny nunca había sido parte de mi vida. Con los años, me resigné a guardar silencio, como si las palabras fueran a liberar algo mucho más oscuro, algo que estaba mejor oculto. Pero cada aniversario de esa noche, de manera puntual, recibía un sobre sin remitente. Era un sobre común, de color neutro, con una solitaria imagen en su interior, una fotografía borrosa que parecía sacada de algún rincón desconocido y remoto. En ella, siempre había una figura entre sombras, un rostro entrecortado y perdido, y aunque el tiempo había dejado sus huellas, aunque los contornos se difuminaban, sabía que era ella. Jenny. Sus ojos, antes llenos de vida, parecían distantes, como los de alguien atrapado en una prisión invisible, suspendida entre dos mundos. El lugar que aparecía en las fotografías era extraño, un espacio indescifrable y desolado, una mezcla de formaciones rocosas y luces que parecían vibrar en una especie de penumbra sin fin. No era un lugar que reconociera de este planeta, y cada año, la imagen llegaba con un nivel de distorsión distinto, como si hubiera viajado desde algún lugar inalcanzable, un sitio más allá de nuestra comprensión. Al mirar esas fotos, no podía evitar imaginarla atrapada en algún rincón del universo, perdida en un lugar donde el tiempo y el espacio se confundían, o tal vez encerrada en una dimensión inaccesible para nosotros. Era como si esa fotografía fuera la única conexión entre nuestros mundos, un eco que seguía regresando cada año, para recordarme lo que había ocurrido y lo que todos habían olvidado. La existencia de Jenny estaba atrapada en un limbo inexplicable, en un espacio donde mi propia cordura estaba en juego. La idea de que las luces en el cielo fueran simplemente un evento aislado, un avistamiento cualquiera, comenzó a desvanecerse. Había algo más profundo detrás, una conexión con algo vasto y ominoso, algo que ni yo, ni el mundo entero, estábamos preparados para enfrentar. Poco a poco, la sensación de que aquello fue solo un aviso fue cobrando fuerza dentro de mí, como una revelación sombría que no dejaba de crecer.
Aquella nave triangular no había sido solo un encuentro accidental. Era un mensaje, un recordatorio de que nos vigilan desde algún lugar, observando cada uno de nuestros movimientos, estudiándonos. Esa sensación, la certeza de que algo se oculta tras el velo de nuestra realidad, se ha vuelto cada vez más fuerte. Siento que estamos siendo preparados para algo, que nuestra ignorancia es deliberada, que somos conducidos como piezas en un tablero cuyo propósito no alcanzamos a comprender. En el fondo de mi ser, sé que ese día llegará, que algún día, esos seres y la nave volverán. Y cuando lo hagan, ya no serán solo luces en el cielo. Su regreso marcará un cambio, una decisión, y no habrá lugar seguro en la tierra para ninguno de nosotros. En mis noches de insomnio, pienso en lo que vi en aquella sala, en esa criatura con su sonrisa hueca, su mirada insondable, y siento un escalofrío helado al recordar esa simple y perturbadora verdad. La verdad está ahí, oculta, esperando a ser descubierta.